Aquí estoy, en profundidad, sentado en el sofá con nuestro invitado, que es Paco del Río. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Qué gusto, qué placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Voy a preguntarte un montón de cosas sobre el mundo de los trasplantes, que yo creo que va a ser un programa además muy deseado por mí, porque quería abordar este tema. Y te pido, por favor, que estés cómodo, tranquilo, relajado. A todos ustedes, prepárense para pasar un programa en profundidad que yo creo que va a estar muy bien. Tengo conmigo a Paco del Río, que es coordinador de la Comunidad de Madrid de la ONT, Organización Nacional de Transplantes. Se espera, o por lo menos yo espero, una entrevista plácida, tranquila, pero muy emocionante. Empezamos ya en profundidad. Están todos invitados. Y aquí, con Paco del Río, el placer que es para mí inmenso, Paco, poder hablar de cosas tan sensibles como el tema que tenemos hoy. Fíjate, Paco, fíjate cómo está el mundo, cuántas tinieblas hay en el mundo, y hoy, en esta entrevista, abordamos la luz. Ante tanta tiniebla, también hay mucha luz, y eso es lo que hoy tenemos que hablar. Paco, ante esa frase que te acabo de decir yo, tú eres un poco embajador con otros muchos compañeros de ese mundo de luz del que hablamos hoy, ¿no? Realmente es así. Realmente, al hablar de trasplantes, podemos decir que de algo tan terrible y tan oscuro como es la muerte, surge la vida. O sea que sí, que realmente es un punto de luz en mitad de la tiniebla. Sin duda alguna lo es. La entrevista va a ser muy amable. Vamos a abordarla desde diferentes perspectivas. Tengo muchos periscopios para mirar en el día de hoy. Pero Paco, hay uno que te quería hablar para que tú me cuentes. Yo tengo la sensación de que tu vida es como si fuera una película, un director que está rodando y que tú tienes que abordar un papel, el papel que te ha tocado, que yo creo que es un papel donde interpretas algo que va a ser, que te va a marcar por siempre, ¿no? Bueno, es una visión realmente fantástica y muy, permíteme decir, muy romántica, ¿no? Realmente sí es así, en cierto modo sí es así. El mundo de los trasplantes es un mundo apasionante. Estás viviendo historias ajenas de una forma casi continua o realmente continua, y estás ofreciendo esperanza a muchas personas en el peor de los momentos y también intentando obtener de otras personas un acto de generosidad infinita que afortunadamente en España y en gran parte del mundo, pero vamos a hablar de España, que es lo que yo conozco, se cumple a diario, y son historias realmente muchas veces conmovedoras, la mayor parte de ellas conmovedoras, muchas veces muy duras, porque realmente comporta necesariamente la pérdida de un ser querido y a partir de ahí la obtención de vida para otros, ¿no? Sí, es casi como una película, lo has definido muy bien. El papel que te ha tocado vivir, alguien puede pensar que es un papel muy bonito, pero debe ser costoso, porque emocionalmente hay momentos en que debes perderte un poco en la inmensidad de todo esto, ¿no? Tiene momentos muy duros. De hecho, los coordinadores de trasplantes, yo soy coordinador de un hospital grande de Madrid también, del Hospital Clínico, que es uno de los más actividad de España y por lo tanto de Europa y posiblemente del mundo, y esa actividad deja huella. Es decir, los coordinadores muchas veces después o durante una entrevista, durante no, porque realmente estás en un momento en el que no puedes dejar nunca a la familia, tienes que estar siempre a su lado, pero después nos tenemos que ir un rato, tenemos que aislarnos. De hecho, no trabajamos solo, trabajamos en equipo, y muchas veces, aunque uno lógicamente necesita tener un interlocutor, un referente con quien hablar y de quien depende, en definitiva, el éxito o no de ese proceso de donación, que es la parte más dura, pero sí necesitamos ese relevo emocional, ¿no? Muchas veces te sales, a veces te ves retratado en la situación que tienes delante, porque realmente pues, es una persona pues, a lo mejor parecida a ti en el sentido, pues como es mi caso, a tener 2 hijos, tener tu edad, es decir, tener un montón de cosas que se parecen, y estás viendo enfrente la peor de las situaciones en algo que podría ser casi tu situación, ¿no? Y entonces, Paco, viene cuando se traga saliva, me imagino, ¿no? Claro, hay que tragar saliva, hay que intentar mantener el tipo en el sentido de no perder, lógicamente, una actitud empática hacia esa familia que en ese momento está haciendo un esfuerzo inmenso de generosidad por un lado, y de gran dificultad por asumir algo que es a veces imposible o muy difícil de asumir, ¿no? Yo he tenido casos en los cuales la gran dificultad ha sido hacer entender a una madre que su hijo había muerto.
Eso era lo difícil. O sea, ella podía entender que alguien había muerto. Ella podía entender que alguien que había salido a hacer deporte en chándal por la mañana y por la casa de campo había tenido algo que vemos en la tele de vez en cuando, que es un jugador de fútbol que cae muerto, ¿no? Ha habido una muerte súbita. Eso lo puede entender. Pero que sea su hijo, no. Y realmente esa dificultad, esa gran dificultad, hasta que no lo ve, no lo asume, no lo entiende, se desbloquea el proceso. Pero ese tiempo realmente es muy complicado. Y se pasa mal, ¿no? Se pasa mal, sí. O sea, es difícil. Yo llevo 17, 18 años en esto, desde el año 2001 incluido, y pues no sé, pongamos que son 50 procesos de donación por año, pues multipliquemos 50 por 18, son muchos. Y se sigue pasando mal. Es decir, que no es algo que todos los coordinadores de trasplantes asumimos como la parte más difícil de todo el proceso, la entrevista familiar. Es difícil. Yo cuando hablaba contigo por teléfono para invitarte a este programa, hablé primero con Rocío de prensa, luego hablé contigo. Aparte de ser un hombre empático, da la sensación de que eres muy empático, eres muy simpático también por teléfono. Yo creo que eso te puede ayudar a esos procesos. Fíjate cómo es una entrevista televisiva en profundidad, Paco del Río, que estás hablando de trasplantes, que llevas casi 18 años en esto, y tienes los ojos emocionados. Estamos hablando de algo... Estabas como, permíteme, como visualizando esa conversación con esa madre a la que tienes que decirle que su hijo se había marchado, ¿no? Y se te iluminan los ojos. Yo creo que la persona también cuenta en esto, ¿eh? Hombre, claro, es que si no, vamos a ver, quiero decir, cualquier profesión necesita lógicamente una, no sé cómo decirlo, una inmersión en el papel que vas a desarrollar, ¿no? Y el papel te trae encima muchos recuerdos a veces difíciles de volver a traer, ¿no? Es complicado y son muchas historias a las que asistes y se truncan, y bueno, pues a partir de ahí es un poco tu profesionalidad o tu profesión la que te tiene que hacer sacar todo lo demás para quitar, no para quitar, sino para pasar a un segundo plano esa emoción o esos términos de emoción, seguir adelante con ello, pero esa emoción vuelve. Es decir, luego te vas a casa y te acuestas y entonces te quedas con el recuerdo de la familia, de la madre. A veces son pequeños detalles, más que la situación. Las situaciones se parecen mucho, son todas malas, son todas duras, pero hay pequeños gestos o pequeñas, no sé cómo decirlo, a veces palabras, frases... Que ayudan, ¿no? Claro, sí, sin duda. Esto también se aprende, es decir, aparte de tener la necesidad de tener que hacerlo porque es tu trabajo y porque sabes que es bueno hacerlo, tienes que aprender a hacerlo, es como todo, ¿no? Es decir, que hay técnicas, hay toda una serie de formas de aprenderlo y aprender a hacerlo bien para que en ese momento cuidar los detalles es muy, muy importante. O sea, el generar la confianza en esa otra familia de que lo que estás haciendo va a salvar vidas es lo que al final acaba desbloqueando o permitiendo que las cosas salgan adelante. Ten en cuenta que en España el año pasado tuvimos la tasa más baja de negativas del mundo y de la historia. Un 12% de negativas familiares. Cuando hablas de negativas, me imagino que significa que... Que dicen que no a la donación. Dicen que no. A veces es imposible, hay razones múltiples. Hay, bueno, pues desde bloqueos emocionales, de esto no está ocurriendo, esto no ha pasado y lo que usted me está contando, pues sí, pero no. O sea, la historia es, ¿qué me está contando usted? ¿No? Claro, eso es a veces. Otras veces es el no poder decidir, es decir, la madre, el padre, o sea, no hay nada peor, lógicamente, en este mundo que asistir a la muerte de un hijo, ¿no? Probablemente la entrevista más dura sea cuando intentas obtener la donación de los padres, es decir, que son los padres a quienes haces la entrevista, ¿no? Y en esas situaciones, insisto, a veces es muy difícil desbloquear a los padres y que entiendan, asuman y entiendan lo que les está diciendo. Yo, vamos, tengo la absoluta certeza desde hace ya años, pues todos los que llevo en esto, de que la gente es buena, es decir, la gente es generosa y la gente se ofrece y ofrece todo. O sea, ¿qué más puede ofrecer, ¿no?, en un momento tan complicado? Yo creo que no hay nada más que eso, ¿no? Claro. Es lo máximo. Es lo máximo, sin duda. Tengo una pregunta para ti. Estamos hablando con la persona, con el profesional. Y a lo mejor cuando tú decías que era el hospital clínico, cuando tú trabajas allí y trabajas con equipos,
sería muy interesante hablar de protocolos. ¿Cómo funciona todo eso? Porque la gente que nos está viendo ahora, Paco, no conoce nada, los donantes, los que reciben el trasplante. ¿Qué protocolo existe? ¿Desde qué momento iniciamos el punto de partida y hasta dónde llegamos? Sin entrar mucho en cuestiones técnicas, porque a veces no sería es necesario, complicado. Paco, ni tampoco claro, te lo iba a pedir, para que una pequeña idea, por lo menos. Pues se detecta que una persona que no tiene contraindicación para ofrecer sus órganos para que otros vivan, ha fallecido, ha tenido un infarto, ha tenido una hemorragia cerebral, ha tenido una enfermedad grave que ha acabado con su vida. Entonces el coordinador de trasplantes, apoyado siempre por los especialistas en cuidados intensivos, casi todos los coordinadores somos especialistas en cuidados intensivos, valora esa situación, valora que pueda ser donante o no, es decir, que no vaya a transmitir una enfermedad si llegara a donar los órganos o que no vaya a haber un problema asociado a la donación, y con todo eso plantea la posibilidad de hacer una entrevista familiar para ofrecerles esa opción. La ley en España recoge la donación de órganos como un derecho, y eso es muy importante, es decir, yo tengo derecho a hacer el bien a los demás. Lógicamente, hacer el bien nunca puede ser una obligación, pero sí es una tendencia, y te aseguro que es una tendencia. Y yo tengo el derecho a que eso ocurra, con lo cual la ley lo que tiene que hacer es favorecer que todo eso fluya si aquellos que participan del proceso lo hacen fluir. Entonces, una vez detectado el donante, si la familia dice que sí, nunca antes, lógicamente, se pone en marcha un proceso que afortunadamente en España va muy deprisa, que es el proceso de donación. Se hace una alerta a la ONT, a la Organización Nacional de Trasplantes, donde hay un equipo de guardia que recoge toda esa información, y desde ese momento empieza a ver dónde existe un posible receptor para ese corazón, ese hígado, esos órganos que esa persona va a donar. Durante ese tiempo que la Organización Nacional, evidentemente existen listas, esas listas están priorizadas por gravedad, por compatibilidad, es decir, hay un montón de cosas que hacer que se están haciendo ya. Y en el momento en que surge la persona más adecuada o la que más lo necesita para recibir ese órgano, entonces la ONT se encarga de decirle al coordinador de ese hospital que el corazón va a ser para un paciente, me lo voy a inventar, en Valencia o en Córdoba o en donde fuere. Y entonces se empiezan a desplazar los equipos para organizar todo ese proyecto. Mientras tanto, el coordinador permanece, por un lado, manteniendo todo para que esos órganos sean viables y se puedan trasplantar, y con la familia manteniendo el soporte, el apoyo y también, bueno, pues la necesidad, cubriendo la necesidad que esa familia tiene de que alguien esté con ellos confiando en que lo que están haciendo realmente está bien, porque las dudas, vamos, sobre eso no hay muchas dudas, pero las dudas en unos momentos tan complicados pues pueden surgir y tienen que tener a alguien cerca, sin duda. Te puedo asegurar que estoy emocionado escuchándote, además detenidamente, porque me he dado cuenta que en el proceso del que tú hablas hay muchísimos detalles, cantidad de detalles que no te puedes despistar con ninguno, porque me imagino que todo es importante. Pero yo tengo una imagen ahora mismo en la cabeza y a lo mejor, por lo menos tu opinión, saberlo. Sabes que hace poco conocimos la noticia de que Holanda, por ley, obliga a todos sus habitantes a que una vez se han marchado, pues los órganos van a ser cedidos si son compatibles con personas. Y ahora viene cuando yo le pregunto a la persona, al profesional, al coordinador de la Comunidad de Madrid, de la ONT, ¿qué opinas de lo de Holanda? Pues hombre, yo creo que ha sido una mala decisión. Por muy derecho que sea, uno no puede obligar a los demás a hacer algo, es decir, no debe. Eso va a generar probablemente un rechazo, es decir, a ti te lo pueden explicar despacio, te lo pueden explicar en el peor momento, pero la decisión tiene que ser tuya. No puede ser que por obligación, salvo que tú hayas dicho que no, por escrito, con tiempo, y lo hayas registrado, se dé por supuesto que es que sí. O sea, tú puedes cambiar tu decisión 15 días antes, un mes antes. Perdona, Paco, esto me recuerda a la burocracia, que es un poco así. Sí, si tú no respondes, claro, por hecho, ¿no? Claro, efectivamente, es eso. O sea, pero hay cosas que no puedes burocratizar o tener previamente legisladas. En España tenemos una ley que se llama de consentimiento presunto, que quiere decir que teóricamente todos somos donantes, salvo que en vida hayamos expresado lo contrario, lo cual no quiere decir que lo seamos. Ningún coordinador de trasplantes jamás va a iniciar el proceso si no ha hablado con la familia y la familia le ha dicho que sí.
Eso es muy importante, es decir, el derecho a decir que no se mantiene hasta el final, aunque uno tenga un carné de donante, aunque tenga lo que tenga. Ese derecho existe y ese derecho se ejerce. Y desde ese derecho es desde el que en España el 88% de las veces la familia dice que sí. Si uno le impusiera a toda la población la necesidad de que, salvo que digas en este momento que no, y además lo firmes y lo lleves a una ventanilla, a un registro, y lo dejes muy por escrito, va a ser que sí, probablemente la actitud sería otra, porque no es adecuado, es decir, no pueden decidir por ti hasta ese extremo. Es verdad que tú eres una autoridad contando esto y por tanto tu opinión era indispensable para que en profundidad tuviera esa fotografía, ese retrato. Volvemos un poco a España. Hablemos, aunque luego también vamos a pasar por el plano personal, familiar. Me gustaría que habláramos un poco de que los últimos 3 años es un auténtico éxito. En los últimos 3 años, un 30% más. Si hablamos de donantes, una cantidad de miles de personas, hablamos de trasplantes y a lo mejor en el 2017, según el último estudio que habéis hecho, con 5.000 y pico de trasplantados. Bueno, estamos hablando de éxito total en la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes. ¿Cómo lo vives tú, ese éxito de todos los trabajos de investigación que se hacen? Hombre, ese éxito es un estímulo continuo para seguir trabajando en ello. Es decir, una cosa que funciona bien, que además ves que tiene buenos resultados, porque los tiene afortunadamente. Vamos a ver, la historia del trasplante tiene menos de 100 años. En el año 1960 y no recuerdo cuánto, pero vamos, en la década de los años 60 se empezaba a hablar de conceptos que ahora son básicos, están muy asumidos y son la base de todo. Es decir, es algo muy joven que ha crecido muy deprisa, que tiene una base que no es estrictamente técnica, porque el aspecto técnico de los trasplantes, que lógicamente es muy importante, está absolutamente basado y amparado en el aspecto humano. Es decir, los trasplantes funcionan porque la gente es generosa y porque la gente dona los órganos, los propios, se hace ese documento de voluntades anticipadas, se hace expresión, se lo cuenta a la familia, es decir, de alguna forma mis hijos saben que yo soy donante, es decir, no cabe duda de que cuando llegue el momento, pues si es posible, lo seré. Pero independientemente de eso, quiero decir, aparte de los aspectos técnicos está ese aspecto humano que es el que hay que cuidar, que con todo ello al final se consigue algo que funciona bien y que desde ese éxito se trabaja mucho mejor, sin duda alguna. ¿Por qué? Pues porque amparados en que las cosas se hacen muchas veces, se hacen mejor. Cuando se hacen mejor hay más oportunidades de seguir investigando y progresando, es decir, algo que va bien es más fácil hacerlos, conseguir que siga rodando, ¿no? Si uno va en un coche que va muy bien, es fácil llegar más lejos. Pues es lo que pasa con los trasplantes. Sí, pero para que ese coche funcione, me imagino que tiene que tener los engrases perfectos, que no le falte absolutamente nada, y me imagino que es cuestión del día a día, que no debe ser fácil, ¿no? No, no es fácil, pero los aspectos técnicos, insisto, no son especialmente complejos, no lo son más que en otras áreas de la medicina, que en oncología o que en neurocirugía o que en, yo qué sé, en cualquier otro área, ¿no? Los aspectos técnicos además se aprenden. Si uno tiene interés, tiempo y ganas, pues al final lo acaba haciendo. Y lo que es muy importante, insisto, es generar un aspecto de confianza y de transparencia hacia la sociedad que repercuta en que todo esto siga funcionando tal y como tú dices. Es decir, que cada día haya, pues eso, no sé, en Madrid hoy no sé qué cifra puede haber, pero 10, 15 donantes cada día, es decir... Cada día. Claro, es que es mucho, son muchas veces las que ocurre, lo cual hace que todo también vaya mejor, porque entre otras cosas ya no es tan excepcional tener un amigo, un pariente, un primo o un conocido que tenga un riñón trasplantado, tenga un hígado trasplantado, es decir, es algo que se normaliza. Lo que hay que intentar es que el trasplante, la donación y el trasplante sean hechos lo más normales, lo más incluidos dentro de la vida cotidiana, a pesar de lo terrible que es el momento en que ocurre, pero lo más incluido en la vida cotidiana, porque de esa forma, al normalizarlo, la gente lógicamente tiene ya una idea, digamos, una preaceptación, una mayor facilidad para aceptar algo tan complicado, ¿no? Hablemos de la imagen que yo creo que tiene prácticamente, si no el 90% de la gente que nos está viendo, yo creo que un tanto por ciento muy alto. Déjame que te cuente, Paco del Río. Yo estoy viendo ahora mismo una nevera, unos médicos corriendo, helicópteros que aparcan, gente pegando gritos para canalizar ese pasillo por donde puedan pasar.
¿Es exactamente así? ¿A veces por décimas de segundo se llega al sitio? Hombre, es parecido, ya sabes que... O a lo mejor lo que yo estoy contando ahora, Paco, no, es muy peliculero. No, vamos, se parece, vamos a ver, equipos corriendo, sí, aviones aterrizando en Barajas o en Torrejón a las 3 de la mañana con cirujanos pasando frío con la bata y el pijama quirúrgico y una nevera también, o sea, eso existe y se da en la realidad. Luego ya, pues hombre, cuando uno hace una película de ficción, pues ya lo rodea de una serie de aspectos románticos o de ficción que lo idealizan más, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí que es algo, no es que las décimas de segundo sean muy importantes, pero sí es muy importante el tiempo, no tanto como las décimas. Iba a hablar de eso, es la lucha contra el tiempo. La lucha contra el tiempo, sí. Un órgano, hombre, ahora afortunadamente, y un poco al hilo de lo que comentabas antes, la nevera está siendo sustituida por algunas máquinas, ¿no? Hay máquinas que son increíbles y cuando uno va a dar un curso de donación y trasplante a cualquier sitio, yo mañana viajo a dar uno, hay máquinas... ¿Qué les vas a contar sobre las máquinas? Bueno, mañana sobre las máquinas, mañana una pequeña parte sí que les voy a contar. Mañana es un tipo de donación muy complejo que se llama donación a corazón parado, que es... también en España está creciendo de forma exponencial. ¿Te puedo preguntar sí. qué es donación a corazón parado? Pues cuando una persona tiene un paro cardíaco y se consigue actuar con la suficiente rapidez y se es capaz técnicamente de colocar una máquina de circulación extracorpórea que haga que la sangre circule a través de esa máquina, se oxigene y vuelva, se pueden mantener los órganos vivos aunque la persona haya muerto. Con lo cual esos órganos que están vivos dentro de un cadáver son los que pueden ser trasplantados más adelante. Esto que me estás diciendo se me ha puesto todos los pelos de punta. Bueno. La persona se marchó, la persona se ha ido, pero la máquina hace que la sangre circule y, claro. y mantener el tiempo suficiente con que ese órgano no pueda pasar a que, en fin... A que no pueda ser trasplantado, a que se deteriore. Entonces eso se consigue con estas máquinas. Aquí en Madrid se ha puesto, bueno, digo Madrid porque es que es mi zona y hablo más de ello, no porque sea mejor ni diferente, sino porque es la que mejor conozco, ¿no? Desde hace un año un programa específico para que todos los hospitales puedan tener este tipo de donación, porque claro, es una tecnología compleja, con dificultad de manejo, que necesita equipos expertos, es cara. Entonces en Madrid, que hay 24 hospitales públicos, 24 o 25 hospitales públicos con programa de trasplantes, no podemos tener 25 máquinas, 25 equipos, porque haríamos que esto fuera, o sea, el presupuesto se fuera en mantener esto, ¿no? Entonces, teniendo dos equipos y una máquina, nos desplazamos a cualquier lugar de la comunidad y podemos hacerlo, ¿no? Entonces, es algo nuevo, diferente, pero que es una de esas cosas que tú decías antes. ¿Por qué progresa el trasplante? Porque te dan la oportunidad de que progrese. Y cuando tú tienes, antes de entrar me gustaría abordar contigo también el plano familiar, que me gustaría que me contaras un poco. Pero, por ejemplo, en la charla, en la conferencia que vas a dar mañana, Paco, ¿qué vas a enfatizar como lo primero y principal en tu trabajo? Hombre, la charla de mañana va muy de aspectos técnicos sobre la donación a corazón parado y de estas máquinas de las que te hablo, pero no puedes nunca dejar de enfatizar lo más importante que sigue siendo y es la piedra angular del proceso de donación, que es la familia. En este tipo de donación, además, todavía más importante, porque cuando uno tiene un paciente en la UBI que va mal y ve que va mal y durante varios días los médicos ven que va mal y se lo vas contando y ellos ven que tú estás, vamos, que los médicos están haciendo todo lo posible y que no hay posibilidad de que mejore porque realmente a veces pues la biología tiene su proceso y no lo puedes detener, ¿no? Es fácil, o es más fácil, que la familia vaya asumiendo y entendiendo todo esto, ¿no? Pero cuando uno se muere de repente, se le para el corazón y hay que correr, porque entonces sí que hay que sustituir ese corazón para mantener unos órganos vivos y poder trasplantarlos, ahí la presión es mayor, porque la familia también tiene que pensar contra el reloj. No lo puede notar, ni tú puedes transmitirle esa sensación, por supuesto, faltaría más. Pero tú sabes que no tienes, como en los otros casos, muchas horas, o unas cuantas horas, no muchas, pero unas cuantas. Tienes un límite de tiempo, que son 4 horas, y si no lo has conseguido, pues, aunque luego te digan que sí, ya no va a ser posible. Por supuesto, vas a seguir con ellos, todo va a seguir igual, ellos no van a notar la diferencia, pero el problema es que va a haber personas que no se van a poder trasplantar. Entonces, esa presión la notas tú, no la tienen que notar ellos, pero tú sí la tienes, ¿no? A lo mejor lo que te voy a decir ahora lo tienes ya superado,
pero esa presión de la que estás hablando, es verdad que la compartes con un equipo, pero para ti debe ser muchísimo, ¿no? Es la parte dura, es la Claro, parte dura, claro. Estamos hablando que a veces por muy poco tiempo algo no se puede hacer. Vamos a intentar despistar un poco la conversación porque hemos hablado de familias, ¿no? ¿Por qué no hablamos un poco de la tuya, Paco? Te explico lo que quiero hacer. Entras por la puerta de tu casa y te voy a hacer varias preguntas. Tu mujer, tus hijos. Sé que tienes una hija que se llama María, que quiere ser periodista, pero no sé cómo se llama tu otro hijo o hija. Mi hijo se llama Alejandro. ¿Alejandro? Y estudia medicina. Bueno, está en cuarto. De casta le viene el galgo, ¿no? Me imagino que un poco, ¿no? Tu mujer se llama, si eres tan amable. Leonor. Mi mujer se llama Leonor y es matrona. O sea, que estamos todos, menos María, que es la que se ha salido del... Pero no pasa nada. No, al revés. Vamos, fantástico. Además, tengo una sorpresa para el final, unas cosas que diré sobre tu hija María, porque explicaré el por qué. Llegas a tu casa, llegas por la noche, me imagino, a altas horas, como aquel que dice. ¿Qué haces con lo que queda del día, Paco del Río? Pues intento distraerme un rato, que no es fácil a veces, para lo cual pues oigo música normalmente, me gusta mucho la música. ¿Qué música escuchas? Música clásica y también rock. Dire Straits, no sé, rock en general y jazz. Mal gusto no tienes, ¿eh? Y la música clásica, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, todos esos grandes músicos, Prokofiev, los rusos, calman también, ¿eh? Sí, no, es un sedante, realmente lo es. Entonces durante un rato estás escuchando música, poco a poco sí que es verdad que se va apagando y también es cierto que con el paso del tiempo aprendes a, de alguna forma, aislarte más, ¿no? Entonces se va, ese recuerdo tan próximo lo vas aparcando y empiezas a pensar en lo cotidiano. O sea, mañana, pues no sé, ahora viene al caso por lo que acabamos de hablar, mi hijo estudia medicina, yo también soy profesor de medicina, evidentemente me preocupo de sus asignaturas, pues tiene examen de fisiología, ¿cómo lo llevará? Es decir, te metes en el otro mundo. O María, que habrá hecho, o mi mujer, que me contó que pues, mi mujer es matrona, que yo qué sé, sus cosas, su día a día. Entonces te metes, vas cambiando de ese chip que traes y que a veces no es fácil, al otro chip. Y entonces ya empiezas y ya en un rato pues ya estás en tu propio mundo de nuevo, mucho más confortable. Y hasta el día siguiente o hasta que vuelva a ocurrir. Y esas cosas de la vida. Paco, tu hija quiere ser periodista, ¿no? Sí. La primera que se va un poco por otro camino. Bueno, de lo que es el núcleo familiar, aquí, ¿eh? sí. Está viendo esto, ¿eh? Sí. Ella quiere ser periodista y yo estoy encantado por varias razones. Lo primero, porque estoy seguro de lo que es lo que le gusta, ¿no? Y además estoy también seguro, claro, soy su padre y no menos objetividad cualquier cosa. Pero estoy seguro de que va a ser muy buena. Lo va a hacer bien, es muy inteligente y además le gusta mucho. Te iluminan los ojos. Sí. ¿Estás convencido? No, seguro. Es muy bonito porque además las cámaras captan enseguida cuando a alguien se le ilumina los ojos. Y además estoy convencido que a lo mejor esta entrevista que María está viendo a su padre, conmigo en este sofá en profundidad, algún día haga algo parecido a esto. Bueno, sería muy bueno que fuera así, ¿no? Sería fantástico, desde luego, encontrar un lugar y en fin, este tipo de periodismo es fantástico, o sea que realmente a mí me encantaría. Si ella en la vida tiene suerte y acaba llegando a poder hacer este tipo de cosas, yo estaré encantado de que las haga. Aprovecho para decirle a todos los que nos están viendo y a tu hija María, que quiere ser periodista, que esto es cada día, 365 días al año. Esto me lo dijo Freddie Mercury de Queen. Me dijo, solamente se puede hacer 7 días a la semana, el mes completo, el año completo, seguir picando piedra y cuando estás cansado volver a empezar. Lo digo porque ahora si nos está viendo, que nos está viendo, está disfrutando esto con su padre, está disfrutando de su padre, yo creo que tiene que aprender que esto es valores, tirar para adelante, no parar nunca, no te puedes relajar. Que imagino que es lo que te pasa a ti en tu trabajo, ¿no? En tu trabajo la relajación, el relax... Es escaso. Sí. No existe, ¿no? Es escaso. Yo creo que en eso se parecen, es decir, son diferentes tipos de tensión probablemente, pero sin duda alguna se parecen mucho. Es decir, que hay que mantener el tirón y la tensión durante todo el tiempo, durante todos los días. Eso sin duda, pero vamos, eso en ella no me preocupa, lo va a hacer bien. Estoy convencido y que disfrute esta entrevista también, que le pueda servir de base si es que ella la quiere coger para algo. Hablemos... yo creo que es muy importante que situemos cuál es la comunidad española, la comunidad autónoma, por decir algo,
que igual es la Comunidad de Madrid, no lo sé. ¿Qué más donantes tiene? En número absoluto, pues claro, lógicamente Madrid es, no sabría darte la cifra exacta, pero probablemente la que más tiene. Si nos vamos a otra forma de medir, que es la tasa por millón de población, pues las comunidades más pequeñas tienen una tasa mayor porque tienen también un perfil social diferente, es decir, tienen un solo hospital de referencia, es mucho más fácil trabajar en un sitio pequeño y además una de las cosas que España está consiguiendo en todas partes, pero que probablemente también influye en esto, es que las personas ancianas afortunadamente son las que fallecen cada vez con más frecuencia, es decir, la población, la gente tiende a vivir más cada día, ¿no? Con lo cual tenemos muchos donantes ancianos y esos donantes se concentran más en las pequeñas comunidades más que en las grandes. Las grandes comunidades hay mucha más gente joven, la mortalidad es menor, los sistemas de emergencia actúan de forma más rápida, la multiplicidad de hospitales permite que haya un mayor número de donantes, pero al final la tasa global acaba siendo algo inferior. Pero vamos, en esto los rankings yo creo que no tienen mucho sentido porque son realidades sociales diferentes en diferentes partes de España y al final, además, en esto es un ejemplo absoluto de solidaridad. Es decir, yo cuando hay un donante en el clínico y dona el corazón, no sé dónde va a ir, ni lo puedo saber. No es que no lo sepa porque no quiero, es que aunque lo pregunte no me lo van a decir. A mí me van a decir, viene un equipo de La Coruña o de Santander a llevarse el corazón porque allí lo necesita un paciente. Con lo es cual, decir, que estáis intercomunicados y en cualquier momento sí, surge una necesidad claro, y hay una organización perfecta, está bien sincronizada para que si es de La Coruña, por ejemplo, sí, de donde sea. se lo llevan porque lo necesitan y... Lógicamente, en igualdad de condiciones, intentamos que los órganos viajen lo menos posible, es decir, añadir horas de isquemia. Isquemia quiere decir falta de riego sanguíneo a un órgano al que sea, pues le puede afectar. Entonces, si hay un paciente de igual condición en la Comunidad de Madrid que en La Rioja y la donación se produce en Madrid y la condición es la misma, intentamos que se quede en Madrid en beneficio del paciente, no por otra razón. Pero si el de La Rioja o el de Sevilla lo necesita más, lógicamente es ir a Sevilla. Es decir, en esto sí que no hay ningún tipo de barrera, con lo cual da un poco igual donde se produzcan las donaciones, porque lo importante es que las haya. Lo importante es la tasa global. Algo importantísimo para el que nos está viendo en profundidad, que seguro que está disfrutando y yo creo que está en silencio y viendo el programa, quedándose con los detalles que tú nos comentas. ¿Cuáles son los órganos más importantes? Es decir, en el ranking de órganos que por trasplante son los más demandados o porque la necesidad es esa, yo pienso el riñón, no sé, el corazón. ¿Cómo se sitúa ese plano en el que nos tenemos que mover? Vamos a ver, eso tiene varios ángulos o varios puntos de vista, ¿no? Si es por cantidad... Bueno, tiene que tener muchos ángulos, muchas aristas y mucho de todo, ¿eh? Mucho. Fíjate de lo que estamos hablando. Estamos hablando de lo divino y lo humano en un momento, absolutamente. El riñón es el más abundante. Y claro, un paciente sometido a diálisis, con necesidad de estar sometido a diálisis, un compañero de mi hijo, de su clase, que tuvo la mala suerte de tener una enfermedad renal, una infección, o sea, una pura mala suerte, y quedó sujeto a una máquina de diálisis durante 2-3 años, porque además la enfermedad pues, trajo una serie de complicaciones inmunes que hacían su trasplante especialmente complejo. Por supuesto esperó su turno en lista de espera, por eso esperó 2 años, porque era un trasplante difícil, ¿no? Pero que lo vi de cerca, es decir, estaba viendo a un amigo de mi hijo que venía a jugar a casa a veces o a estudiar, y lo pude percibir todavía con más crudeza. ¿No? ¿Qué sentías cuando estabas viéndolo? Pues un poco de rabia, porque no pudiera de alguna forma salir de esa situación, y desde luego lástima por él y por sus padres, por todos, ¿no? Porque él sufría y sin querer hacía sufrir a la familia, ¿no? Este chaval pues lógicamente cambió, estamos hablando de edades además digamos, complicadas, ¿no? Y cambió su forma de ver la vida, su forma de entender las cosas, las relaciones, es decir, de ser un niño absolutamente amable y feliz, pues le vi convertirse en una persona claramente infeliz, ¿no? Un niño que chupaba hielo para no pasar sed en verano, es decir, cosas realmente duras, ¿no? Complicadas de ver, además en alguien
que conoces y quieres. No es tu hijo, pero es un amigo de tu hijo y lógicamente tienes un afecto, ¿no? Estabas diciendo eso ahora, Paco, y he podido visualizar perfectamente lo que estabas diciendo y debe ser muy complicado, ¿no? Tienes sed y tienes que chupar un hielo. Claro. No puedes beber porque tu riñón no va a producir orina, con lo cual todo el líquido que introduzcas se te va a quedar dentro y la única forma es sacarlo con diálisis, pero la sed en verano. Es decir, que por eso te digo que a veces son pequeños detalles, pequeños entre comillas, los que te hacen sentir la necesidad de trabajar en esto con más intensidad, ¿no? Dejar en ello más tiempo. Porque a veces... el día tiene solo 24 horas. Bueno, pero también depende de cómo lo aproveches. Es decir, el día tiene 24 horas, pero ya sabes que el tiempo se mide por el reloj y también un poco a veces por no sé, por tu corazón o por tu cerebro. Es decir, tú puedes hacer que una hora sea eterna o que una hora sea un suspiro, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Aquí tienes que intentar rentabilizar el tiempo al máximo en beneficio. Si te gusta lo que haces, ¿no? Y crees en ello y confías en que lo que haces está bien, no te cuesta tampoco tanto trabajo. A ti te gusta mucho lo que haces. A mí me gusta. Hablas con mucho sosiego, con mucha paz, con mucha tranquilidad. Me imagino que por el aprendizaje que has tenido en todo esto, pero cuando se te iluminan los ojos es que esto te gusta. Claro que me gusta, sí. No, hombre, yo tengo la suerte de tener las dos visiones. Tengo pues la visión de la familia en el peor de los momentos y la absoluta y fantástica visión de la familia a la que está sacando de una situación terrible, ¿no? O sea, de gente que además, cuando llegamos a la situación que se llama alerta cero, que es una expectativa de vida de entre 24 y 48 horas, la angustia que tiene esa familia esperando una llamada es terrible. ¿Cómo se llama esto? Alerta cero. Alerta cero. Es prioridad absoluta. O sea, el primer órgano compatible que surja en cualquier zona de España o incluso de fuera de España, a través de Eurotransplant o de otras organizaciones que hay, que permiten comunicar no solo dentro de un país diferentes comunidades o regiones, sino otros países, pues hay pacientes que dependen de que se les trasplante de aquí a 2 días porque si no se mueren. Y fíjate hasta dónde van las cosas. En Madrid hay un hospital que tiene 5, no todos los hospitales tienen todos los programas de trasplante, pues sería... Aparte de caro, sería absurdo, inútil, ¿no? Es decir, no todos pueden tener todas las especialidades. Es lógico concentrar la máxima tecnología en determinados sitios. Bueno, pues hay algunos hospitales que por el devenir de la historia han acabado teniendo varios programas de trasplante. Hay un hospital en Madrid en el cual se producen circunstancias de pacientes que están en lista de espera de un trasplante de pulmón. El pulmón es un órgano vital que no es como la diálisis que puede mantener un paciente habitualmente durante mucho tiempo sin necesidad, esperando un trasplante. En el pulmón llega un momento en que ni siquiera la ventilación mecánica es suficiente y el paciente se muere. Bueno, pues tenemos en este hospital pacientes que están en lista de espera de trasplante de pulmón para ser trasplantados y se ponen malos por su enfermedad pulmonar. Su enfermedad pulmonar llega un momento en que se hace terminal, el trasplante para ellos no llega y ellos se convierten en donantes. Y ese acto de donación lo hacen ellos de forma voluntaria, es decir, son ellos, casi todos ellos, tienen tarjeta de donante de órganos, es decir, que su pulmón no funciona, pero su hígado, sus riñones y su páncreas sí, con lo cual pasan de estar en lista de espera a donar vida a otros, ¿no? Eso te da idea de la complejidad. Mi idea no, es que lo que estoy escuchando es... Paco, lo más bonito del mundo. Alguien que sabe que no va a poder alcanzar eso que estaba ansiando, pero que un órgano suyo puede dar vida a los demás. Y eso se produce, me imagino, que en muy poco tiempo, ¿no? Claro, sí. Esto el paciente ingresa, pero fíjate, en estos casos son donaciones, entre comillas, relativamente fáciles, porque tanto el paciente como la propia familia tienen un nivel de sensibilización tan alto que han hablado de ello. Y partiendo de la base, que yo creo que es la base de todo, ¿no? De que la gente es buena y generosa, el haber hablado, el haberlo tratado y el haber pensado en ello, les hace tomar una decisión de una forma relativamente rápida. O sea, no es difícil, es mucho más difícil a veces una donación de otro tipo, ¿no? En estos casos no resulta demasiado difícil. Un tema tan delicado del que estás hablando ahora, y has dicho ya, creo que 3 veces durante la entrevista en profundidad y con mucha sinceridad lo has dicho, que el ser humano es bueno. Me alegra mucho escucharte esto. Es que es verdad. O sea, yo eso te lo puedo... Es que todo esto va tan deprisa que cuando
Estamos hablando aquí en un sofá, tranquilos, relajados, y alguien dice el ser humano es bueno. A mí se me alegra el corazón. Hombre, a mí, lógicamente, es que yo lo veo, es una de las cosas que más satisfacción producen en mi trabajo, ¿no? El ver, el poder apreciar de cerca la generosidad de la gente, ¿no? Es que realmente yo soy consciente de que estoy formando parte de los peores recuerdos de una familia cuando hablo con ellos, de aquí en adelante. Porque esa cara o esta persona, por muy delicado y muy amable y muy profesional y muchos entrenamiento que lleves contigo, lo que te están diciendo es lo peor, lo último que querrías escuchar o lo que nunca querrías escuchar. Con lo cual tú estás, sabes que eso es así, ¿no? Y sin embargo, ellos dicen que sí y tú sigues adelante porque eso sigue produciéndose y sigue repitiéndose, ¿no? Y lo raro es ir a una donación y que te digan que no. O sea, mis hijos, cuando salgo de casa, porque me llaman, porque además, en función del tipo de donación que se trate, pero hay una que es, no vamos a entrar en ello, pero es la donación no controlada, corazón parado, que es la muerte súbita, lo que hablábamos antes, el futbolista que se muere o el fútbol. Ese, tienes terrible, 20 minutos. Qué terrible, claro, es lo... pero tienes 20 minutos para estar en el hospital. O sea, no hay... Y mis hijos saben que cuando hay uno de estos tipos, uno de estos casos de donación, se despiden hasta el día siguiente. Bueno, y mujer igual, lógicamente. O sea, ya saben que no vas a... ¿Por qué? Porque en el 88% de las veces la respuesta es que sí. Luego el 88% de las veces que me voy de casa saben que no vuelvo hasta el día siguiente. Es decir, que es algo que ellos han asumido porque afortunadamente eso ocurre, ¿no? Y además hablabas de los jugadores de fútbol. Bueno, se produce muchísimo, ¿no? Bueno, la muerte súbita no solamente se produce en el fútbol, pero es triste que un chaval tan joven o un bebé tengan una muerte súbita. Eso es muy difícil de llevar, pero se habla muchísimo de que la gente... ¿Tiene alguna explicación, Paco? Sé que no tiene nada que ver con el tema, lo de la muerte súbita, ¿se ha podido explicar? ¿Qué es exactamente? ¿Se sabe? Sí, ahí va. Bueno, vamos a ver, se sabe. Porque siempre sabes que ha habido una dicotomía grande, ¿no? Una contradicción. No sé, bueno, ¿por qué será? ¿Ocurre algo que desconocemos todos ahí? Bueno, como todo en medicina se sabe una parte de ello y hay otra parte que realmente no llegas nunca a conocer. Volviendo al mismo ejemplo, gente más controlada que los deportistas de élite, me da igual que sean futbolistas o jugadores de hockey o de cualquier otra cosa, probablemente sea difícil encontrar más chequeos, más, no sé, test de esfuerzo y más... y sin embargo también hay condicionamientos genéticos que no se pueden detectar porque sería imposible. O sea, habría que hacer un estudio genético de la población en masa y eso es inviable por multitud de razones, ¿no? Que condicionan el que en un determinado momento aparezcan arritmias que son mortales, ¿no? Por eso hay desfibriladores en los aeropuertos y en los centros comerciales. El desfibrilador es el aparato que permite revertir una buena parte, por no decir la mayoría, de las arritmias que acaban en muerte súbita, ¿no? Y la causa más frecuente, eso sí, y permíteme, es la cardiopatía isquémica. Te permito lo que tú digas. Pero es la más frecuente. Pero como tú muy bien dices, el infarto, la cardiopatía isquémica, la angina de pecho, la insuficiencia coronaria, ¿no? Esa es la más frecuente, sobre todo en los países occidentales o en los países desarrollados, ¿no? Y hablando de países, yo me he quedado antes con la copla esa que decías tú. Tú eres el responsable, el coordinador de la Comunidad de Madrid, de la ONT. Pero ¿cuál es el contacto que existe internacionalmente? Porque esto debe ser un lío, ¿no? Hablas con los médicos de tal sitio, el coordinador tuyo que está en el Reino Unido o en Luxemburgo, y entre vosotros hay... ¿Eso goza de buena salud? Sí. Esa coordinación internacional, porque podemos entender la española, ¿no? Pero la internacional, ¿cómo llega a tiempo un órgano desde Rusia, por ejemplo? Hombre, es mucho más complejo. Realmente órganos desde Rusia o desde Grecia vienen ocasionalmente, se dan, pero no es lo habitual. También es verdad que España tiene en el aspecto del trasplante un funcionamiento que va tan engrasado y tan rodado que no suele ser necesario recurrir. Es decir, hay suficiente número de donaciones en España como para cubrir la mayor parte de las necesidades que surgen, ¿no? Es más fácil que salgan órganos fuera de España que recibirlos, porque es más fácil que los necesiten más fuera de España que no nosotros podamos... Porque somos números uno en todo el mundo. En donación, y eso, Paco, el do de pecho lo das con alegría. Claro, es que ahí vamos, somos los números uno con diferencia. Parece ser
que es el país que mejor funciona del mundo, ¿no? Sí, sí. Vamos, hoy hemos tenido una reunión en el Ministerio de las que se hacen, nada excepcional, de las rutinarias, ¿no? Con presentación de datos, puesta en común de proyectos, en fin. Y en esa misma reunión se han ofrecido los datos internacionales, los últimos. Estamos por delante de Estados Unidos, de Canadá, de cualquier país. Estamos muy por delante. Hoy, dos cosas ya para finalizar, estamos a punto de acabar. Casi una hora televisiva hablando. Te lo agradezco porque significa que claro, estabas a gusto. Concentrado. Estás a gusto, Paco. Lo último te quería decir, dos cositas. Que tu hija María, que está viéndonos hoy, saque conclusiones de esto, que disfrute, que haya tomado notas. Venía con un bolígrafo y con un papel. Sí. Igual estaba apuntando otras cosas, pero al final acababa apuntando cosas que le puedan servir. Pero me gustaría que acabaras, Paco del Río, coordinador de la Comunidad de Madrid de la Organización Nacional de Transplantes. Cuéntame una historia bonita para acabar, algo que te dejara muy feliz, algo que te emocionara mucho, algo que cuando se lo contemos a los televidentes que nos están siguiendo ahora, que sepan que el ser humano, como tú dices, es fantástico. Pues tendría muchas, pero la última quizá, cronológicamente, es un hito, uno más, si quieres, pero con un trasfondo y con una, a lo mejor por la novedad, ha calado más, ¿no? En un hospital de Madrid hace muy poco tiempo se ha hecho el primer trasplante de corazón de grupo incompatible, de grupo sanguíneo incompatible. Es decir, hay un axioma en trasplantes igual que en transfusión de sangre, y es que si eres del grupo A te tienen que poner el grupo A, es decir, no se puede poner sangre de otro grupo, ¿no? Y había un niño pequeño, un niño pequeño, muy pequeño, de no sé, 7 meses, muy pequeño, que nació con una cardiopatía congénita y estaba abocado a la muerte. Y entonces estaba abocado, no estaba en alerta cero todavía, pero vamos, le debían faltar escasos días, ¿no? Y entonces el grupo de médicos que atendían a este niño, a este paciente, y lógicamente a sus padres con él, pues habían intentado, bueno, ellos no podían intentar más allá de lo posible, pero habían valorado todas las posibilidades. Por supuesto, había una alerta general para cualquier corazón, porque además los niños tienen otra condición. Es que claro, a un adulto le sirve un corazón grande y en grande entran muchos tamaños, pero a un niño de 10 kilos el corazón es muy pequeñito. Entonces, y lógicamente y afortunadamente hay muy pocos niños pequeños que mueran, con lo cual hay muy pocas donaciones. Es decir, que el problema se iba complicando, la actitud no, la situación de los padres era de absoluta desesperación, ¿no? Y estábamos todos, los médicos que lo llevaban directamente, lógicamente muchísimo más, implicados emocionalmente. Era imposible no estarlo, ¿no? Es decir, que era muy complicado abstraerte y ponerte en el aspecto técnico y, bueno, vamos a ver, hay que hacer... Porque además estás mirando al niño y... Claro. Y estás diciendo, ¿qué pasa aquí, no? Y entonces el día que surgió el corazón, ese día fuimos todos, fue todo el mundo, todo el que era necesario que estuviera. Estas cosas, lógicamente, solo van las personas que es necesario que estén, no va nadie a... Y fue, al final, pues en el quirófano todo el mundo se echó a llorar. Médicos, padres, todo el mundo. Fue realmente emocionante. Pues con esta emoción, Paco, de dar vida, crear vida constantemente, de saber que somos los números uno en todo el mundo, de que el 2017 tuvo un balance de un 30% más de donaciones, yo creo que acabar así es absolutamente un placer. Esto, cuando lo estén viendo Leonor, Alejandro era tu hijo, Alejandro y María, que lo disfruten porque tienen un padre fantástico, un profesional increíble, porque si no, no estarías donde estás casi 18 años y como persona, cuando te estabas emocionando, me estaba emocionando yo, Paco del Río, pues estaba a mí, también los ojos se me estaban, los lagrimales empezaban, es que hablar de vida, hablar de luz, hablar de seres humanos buenos como tú has hablado, no estamos acostumbrados a la televisión que va a todo ritmo y que no es capaz de pararse en un sofá, sentarse un rato y contar cosas normales, extraordinarias y milagrosas, pero normales para ser conocidas y que digamos, oye, que somos, porque te digo una cosa, somos unos seres privilegiados tú y yo que estamos aquí ahora mismo. No te quepa duda, sí, sin duda. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Fernando, ha sido un auténtico placer. El placer mío, el placer espero que hayan sido... Yo he estado durante un rato sentado en este sofá escuchando a nuestro invitado
y había momentos en que se me paralizaba el corazón, bien se entienda, entre comillas, no se me paralizaba nada, ni tenía ninguna arritmia, pero era auténtica emoción de que los seres humanos, decía Paco del Río, que son buenos. Me quedo con eso. Ya otro día será otra entrevista, será otra cosa lo que haremos aquí, pero los seres humanos buenos. Hasta la próxima entrevista de En Profundidad. Espero que lo hayan pasado bien.